Bueno, buenos días muchachos. Pues vamos a iniciar como cada día, y bueno, en este caso ahora viernes, pues vamos a tocar algunos temas, digámoslo, de actualidad, aunque ya tienen que ver con muchísimos años, eh, con más de 100 años, el tema de la revolución, puesto que en esta semana se celebra la revolución, particularmente la de nuestro país. Entonces vamos a hablar no precisamente de las cuestiones que rodean aquel tiempo de revolución, sino vamos a tocar algunas cuestiones sobre lo que es en sí la revolución, lo que eso implica, y con ello pues por qué nuestro país está en la condición en que actualmente se encuentra, ¿sí? ¿Qué es la revolución, su naturaleza? Bueno, miren, pues ya ven que recientemente, el día 20, que tocó el lunes, pues muchos tuvieron descanso conforme al patrón de actividades de la Secretaría de Educación Pública, y nosotros, pues como no estamos, digamos, regidos por la SEP, pues nosotros tenemos descansos de otra manera, mucho menos que lo que tiene la SEP o las escuelas públicas y muchas privadas. Nosotros ese día pues laboramos, hemos venido así trabajando en esta semana, y miren, pues se celebra en estos tiempos eh, la Revolución Mexicana. Es lo que le da, digamos, sentido a estas fechas de celebración. Y en el país pues acontecieron, como sabemos, varias cosas que incluso tenemos un video de hace algunos años en relación con la Revolución Mexicana. Se acordarán, eh, fue como una conferencia, digamos, que tuvimos aquí, como, precisamente como colegio, y pensando que hay de cada fecha en todo el año, pero pues la que se grabó, la que se subió a las redes fue la de la Revolución Mexicana. Y bueno, miren, pues, ¿qué es lo que sucede en esos tiempos? Miren, el relato que tenemos hasta ahora, la manera en la que se nos ha dicho que sucedieron las cosas, es que hubo pues una rebelión, digamos, un levantamiento de personas contra el régimen malo, ponen históricamente el régimen malo de Porfirio Díaz. Y ese relato pues llega hasta nuestros días en los libros, no sé de los libros, los últimos libros de la Secretaría, pero es el relato que se ha venido dando. Y esto a través de varios personajes históricos, se nos ha venido dando ese relato o esa narración. Entonces se nos ha enseñado a ver en el pasado el porfiriato como la parte mala y el pueblo como la parte buena, ¿sí? Entonces se ha metido una visión así, en la que pues anteriormente, o sea, siglos atrás, llegaron los españoles, es el relato en conjunto, llegaron los españoles, nos saquearon, o sea, una gran mentira, algo que no tiene sentido, y que nos saquearon, nos trataron mal, que aquí éramos los buenos, específicamente los aztecas eran los buenos, y llegaron los españoles a molestarnos, ¿no? El relato que tiene mucha gente, que lamentablemente mucha gente cree. Luego con ello, pues el asunto relacionado con la independencia, ya 3 siglos después aproximadamente, y de nueva cuenta el mal español y los
de aquí, nos tenemos que sacudir de las garras, o nos tenemos que librar de las garras del poder español, que ha tenido su fuerza, sus muchos beneficios, opresor del pueblo mexicano. Esa es la versión que hay. Y ya finalmente acabamos con esa situación. Ya pasan los 100 años y viene la revolución para decirnos que ahora es el porfiriato, el que está mal, alguien de aquí mismo dentro, un grupo de personas, todos los aliados a don Porfirio Díaz, son los malos, el resto son los buenos. Pues que hay que decir que en toda esa historia hay mucho desorden, no se ve una uniformidad, por ejemplo, o tan solo decir es que hay dos grandes bandos, pues no es algo que se ve en el recorrido histórico. Pero bueno, miren, entonces llega esta visión de la revolución, este relato que ahora nos llega, y lo que nos viene hasta la actualidad, pues es un relato de mucho rencor. Ajá. ¿Se dan cuenta? Vamos como, digamos, determinados por un camino, o sea, por tres cuestiones. Por ejemplo, la llegada de España no se llamaba aún España cuando viene, pero llegada de los españoles. Eso en este tiempo. Y por otro lado, la independencia. Y luego por otro lado la Revolución Mexicana. Entonces tenemos tres acontecimientos sí, que para nosotros son relevantes históricamente, porque nuestro país, pues es en una gran medida es una construcción nacional de estos relatos. El país es más que esto, ¿no? Ya ven, hablamos nosotros de aspectos, hay muchas cuestiones en nuestro país, pero todo eso, en todo este relato, en todo este recorrido, está entrelazado esto. Entonces, miren, lo que tenemos son unos relatos decimos así, de mucho rencor. De entrada, mentiras, ¿sí? Mentiras que se han difundido por toda la población en todo el tiempo. Se ha venido diciendo eso. Muchos fuimos educados con los libros de la Secretaría de esa forma, los malos, y nos vinieron a atacar. Luego vienen los malos de nuevo, españoles, y ahora hay que independizarnos. Y luego ahora el malo, Porfirio y don Porfirio y sus secuaces, casi de esta forma, digo de forma muy, muy sencilla, pero es en el final de cuentas el relato. Y nos tenemos que sacudir de esa influencia del mal que trae el porfiriato. Esa es la idea generalizada que hay. Bueno, estos han sido relatos pues de mucho rencor en nuestro país. El mexicano tiene una formación en la que el rencor participa mucho, porque en el fondo lo que tenemos en la idea de mucha gente en nuestro país es esto de una opresión. Viene un grupo, nos oprime y nosotros nos tenemos que liberar. Y entonces se da esto de un grupo opresor, ¿sí? La idea de un grupo opresor
un grupo oprimido. Y entonces esto naturalmente coincide mucho con la postura marxista, que pues, ustedes lo estudian no, su materia no es sociología, pero ¿cómo es donde lo estudian? Porque con el profesor Eliseo hablan de temas relacionados con ello, ¿no? Eso es que lo ven en lo relativo a ciencias sociales. Miren, pues decía que coincide este relato de esta visión de unos que oprimen y unos oprimidos, y hay que luchar, hay que liberarse. Decía, esto coincide con las tesis o con las afirmaciones marxistas. El marxismo, pues algo de lo que ustedes saben y de lo que no vamos a hablar en sí ahorita, pero ha generado la interpretación marxista de nuestra historia ha generado mucho rencor en la población. Decimos por ello el mexicano como el hombre de todo el mundo, pero particularmente hablamos del mexicano, es un hombre rencoroso, porque lo forman con una visión histórica, pues en gran medida determinada por el rencor. Es la manera en la que se ha desarrollado nuestra historia. Entonces siempre una visión en la que pues estamos aplastados, vinieron, los españoles llegaron, casi violaron a las de aquí, a las autóctonas, y ya de ahí vino la mezcla, y luego pues se dicen muchas cosas contradictorias, pero pues en general mucho se maldice, sobre todo cuando se llega estuvimos viendo, incluso nos dimos cuenta de los muchos memes, ¿no? Ahora que fue el Día de la Raza, en octubre, pues mucho meme contra contra la España, repito, no se llamaba, cuando ellos vinieron, en este tiempo, no se llamaba España aún, pero bueno, nos referimos así. Se habla de los españoles y se maldice ese pasado, ¿no? Y entonces de nuevo los españoles acá y ahora el porfiriato. Decía. Entonces en todo esto pues se va dando una visión de rencor. El marxismo es una visión que introduce mucho rencor, ¿sí? Divide a las personas en dos clases, ¿sí? Se introduce una visión dualista en función de las personas, ¿sí? El opresor y el oprimido. Se introduce esa visión. Y bueno, pues naturalmente el oprimido siempre tiene que buscar pues librarse del opresor. Y en mucho consiste la vida en estarse fijando en lo que hace el opresor y ver el oprimido cómo se libera. Entonces, de esa visión hemos sido contaminados como país. Todo esto incluso afecta, pues, naturalmente, nuestra manera de pensar, ¿sí? Nuestra manera de ver la historia, por ejemplo, nuestra visión teórica de la historia, ¿sí? O del aspecto histórico, pues todo esto se ve afectado. Pero no queda ahí. Esta visión luego pasa a afectar este modo rencoroso de ver las cosas, este modo con desánimo, ¿sí? Porque ¿qué viene de todo esto? Pues un desánimo, ¿no? Oprimidos, nunca podemos salir del bache. Entonces, en toda esta visión, pues nos desarrollamos de esta forma y se ve afectada incluso pues, nuestra vida en general, ¿sí? La vida del mexicano se ve afectada por esta visión. No solo tiene que ver con un asunto de ver los libros, la historia, mira qué mal, sino que es lamentablemente determinante de nuestra manera de vivir.
Y de esa forma vivimos, y eso se ve expresado, por ejemplo, en la idea actual, por ejemplo, de muchos de estar hablando del régimen actual, de estar hablando de la presidencia actual y de las líneas que trae. Pero bueno, nosotros tratando de arribar a una visión adecuada, precisamente en un correcto orden de entendimiento, nos damos cuenta de lo que dice la Escritura. Nosotros pues estamos en una condición como país deplorable. Espiritualmente, es decir, digamos, el corazón mexicano está en una situación lamentable. Decimos espiritualmente, religiosamente, pero refiriéndonos no a religión como algún movimiento religioso, alguna denominación, sino me refiero con el término religiosamente, con este adverbio, a lo que tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios. La relación del hombre con Dios, el hombre como corazón en cuanto a Dios en esta relación. A eso me refiero con religión. Cuando uso religiosamente este término me refiero a eso. Religiosamente el mexicano en general está en condiciones muy deplorables. Nuestro pueblo espiritualmente está mal. Nuestro pueblo necesita venir al arrepentimiento. Necesita caminar en la dirección adecuada. La Escritura nos enseña, ¿no? En los tiempos, por ejemplo, de las crónicas, se ve una condición terrible del pueblo, una condición generalizada donde naturalmente el reino va por mal camino, incluso el sacerdocio, la escuela de profetas, en condiciones difíciles se ponen. Hubo muchos momentos así en la vida del pueblo de Israel. ¿Y cómo podía arreglar Israel su situación? Pues el Señor es claro, que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se encarga con toda devoción de buscar mi rostro, de humillarse de todo corazón, dice, entonces yo voy a escuchar, dice Dios. Yo desde los cielos voy a escuchar, voy a atender la petición, incluso sanaré su tierra. Pues, ¿en qué sentido? Desde luego no está hablando de un acto donde de repente, pues la tierra estaba mal y ya como, digámoslo por ejemplo, ¿no? Como con varita mágica, se soluciona la situación y las cosas se arreglan. Ese no es lo que está diciendo las crónicas. No hay que olvidar que ese pasaje está estrechamente ligado a la ordenanza cultural de Génesis 1, ¿sí? Donde dice que, donde se habla de una ordenanza de sojuzgar la tierra, de multiplicarnos, de llenar la tierra y de sojuzgarla. Entonces, la manera de tratar Dios la tierra es por medio de nosotros, en este caso por medio de su pueblo actuando entonces de nuevo en el orden de la ley, ajustados a las demandas divinas, pues va a sojuzgar la tierra como se debe. Por tanto, los resultados pues, se van a ver en la tierra. Y en todo ámbito, en cuanto a la tierra, al campo y en cuanto a las cuestiones culturales, se va a ver una sanidad de la población de Israel. Pero esto tiene que ver con un llamado de parte de Dios al arrepentimiento, a volver a los caminos. Vemos, decía, en nuestros días mucha gente pues quejándose del régimen. Parece que el mal, o sea, de nuevo como es que la condición mala de México es el poder español que llegó en sus días. Pero luego la condición mala de México está en el poder español que se fortaleció hacia el inicio del siglo XIX y por eso pues se dio la
el movimiento de independencia. Pero luego el mal en el principio del siglo XX está en las líneas del porfiriato, en la idea y la actuación del porfiriato, y entonces pues estamos en condiciones no óptimas porque estas son las causas. Entonces, actualmente, ¿qué viene? Pues es que la condición del país pues está en el gobierno que tiene, y por eso nuestra condición es terrible. Y decimos, miren, no hay duda de que un gobierno tiene que ver con la situación de su país, desde luego, pero nosotros recordamos, nosotros entendemos que el gobierno, el Estado, el gobierno, tiene una tarea específica. Nosotros sabemos, el gobierno no tiene todas las tareas, como generalmente se asume, que el gobierno se encarga de hacer leyes, de vigilar, de estar al tanto de que éstas se cumplan, de hacerlas cumplir. Pero el Estado, el gobierno, en la actualidad, tiene, por ejemplo, la educación, la Secretaría, tiene, por ejemplo, sector salud y otras muchas actividades que el Estado tiene. Y nosotros, sobre la base del principio de que Dios le ha dado sin duda una autoridad al Estado, tiene el poder de la espada, tiene el poder de la espada según las Escrituras, entendemos sobre una visión en la que se analiza digámoslo, la realidad y las leyes que tienen su base. Se analiza esto y se llega a la conclusión, es que el Estado tiene un poder, pero es específico en el ámbito jurídico, no en el ámbito educativo, no en el ámbito laboral. Naturalmente, si, por ejemplo, se comete un crimen, digamos, en alguna institución, pues el Estado puede entrar. En cualquiera, sea, por ejemplo, una familia, una empresa, sea una preparatoria, por ejemplo, ¿no? Una secundaria. Si hay un crimen, pues el Estado entra, porque el Estado se encarga de esas cuestiones. Pero en su naturaleza interior está sujeto a una ley y tiene una tarea específica, que es la de encargarse de la justicia, de la retribución. Entonces, sobre esta base, decimos, el Estado, aunque tiene una gran importancia en la marcha de el gobierno tiene una gran importancia en la marcha de una nación, sin embargo, no es responsable de absolutamente todo lo que pasa en una nación. Entonces, culpar, por ejemplo, al régimen actual de la situación de México no es algo correcto. Nosotros sabemos que no es algo correcto. Vemos que en una gran medida se siguen estas líneas de pensamiento. Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestras ideas, nosotros diferimos del régimen, pero no somos personas que pues estemos en las redes trabajando cosas por ejemplo, contra la presidencia, no, porque nosotros ¿qué hacemos? Contrario a eso, decimos, pues es que nuestra tarea es educar a nuestros hijos, trabajar como familias, educar a nuestros hijos. Nosotros lo hacemos en el marco de una comunidad, educamos a nuestros hijos, pues ustedes son producto de ello. Ya otros mayores que tenemos en las universidades pues han sido educados aquí. Y trabajamos la educación cristiana desde una perspectiva reformacional, una perspectiva reformada, y educamos a nuestros hijos en todos los ámbitos de la vida, en este caso en lo escolar, en todas las materias, les ofrecemos una visión del mundo de Dios
desde una visión, desde una perspectiva reformada. Bueno, es lo que trabajamos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Formamos a nuestros hijos. Intentamos en todo ello, pues, tener influencia en el entorno en que estamos. Pero ¿qué trabajamos en una gran medida? Pues la educación cristiana. Formando hijos en un futuro, por ejemplo, formando hijos en un futuro, vamos a tener niños, ya más tarde jóvenes, que puedan influir en el entorno. Y si es un grupo, si es una comunidad, por ejemplo, ahora que vamos a tener otros estudiantes más de otros lados, van a venir, Dios mediante, con los que hay acá, con los que vienen para este ciclo, más a su vez los que vendrán, Dios mediante, esperamos, en el futuro, los cuales otros también que en el futuro nacerán, también de aquí, pues pensamos que con el tiempo podremos tener una influencia con los años, formando hijos con un buen nivel académico, con una visión reformada, una visión clara de las cosas. Pensamos, pues va a haber una influencia. Es la manera en la que nosotros vemos las cosas y no nos concentramos por ello en estar hablando del régimen. No, nuestras tesis son distintas de las de este régimen, son incluso muy distintas, muy distintas. Pero sin duda creemos nosotros que el gobernante que actualmente está, Dios lo puso. Dios es soberano, Él sabe por qué, Dios lo puso. Dios tiene razones de por qué hace las cosas. Muchas de las cosas que nos suceden, muchas de ellas son contrarias a lo que esperamos. Pero la Escritura, con el apóstol San Pablo, dice que todo lo que sucede a los que aman a Dios es para bien. Todo lo sucedido a los que aman a Dios es para bien. En este sentido creemos así. Pues aún este régimen que está es para nuestro bien. Podríamos, pero ¿cómo hace esto o aquello? No, es porque dice el apóstol Pablo, todas las cosas que suceden a los que aman al Señor redundan en bien para ellos, porque en el proyecto de Dios es así. Bueno, decía inicialmente que íbamos a hablar acerca de la revolución. He venido hablando varias cosas que parece que no tienen que ver, pero están estrechamente ligadas con ese tema. Miren, la Revolución Mexicana. El siglo XX, dicen muchos, es el siglo de las revoluciones. Sin embargo, nosotros sabemos que hubo una revolución que marcó el rumbo en general del mundo, así, sin exagerar, marcó el rumbo del mundo, que fue la Revolución Francesa. De esa revolución hemos venido hablando una y otra vez con los años. Una y otra vez hemos hablado de esa revolución. ¿Qué es la revolución? Incluso antes, sabemos nosotros, hubo tesis revolucionarias, ¿sí? Específicamente, hubo tesis revolucionarias, incluso en el mismo pensamiento de Descartes. No como algunos dicen, algunos ya lo llevan a un extremo cuando se habla de Descartes. Por un lado hay quienes lo suavizan y por otro lado hay quienes van al extremo, ¿sí? Que dicen, por ejemplo, ¿no? Es que dice, afirmó un principio de pienso, por tanto existo, y entonces ahí que quitó a Dios del plano y una serie de cosas. Descartes era un creyente en Dios. Ahora, pero también eso no quiere decir que Descartes era un creyente fiel, entregado a las Escrituras y con una visión adecuada de las cosas. No, introdujo tesis muy nocivas, introdujo ideas muy nocivas que siguen afectando al hombre de hoy. Pero menciono esto porque hay tesis revolucionarias en su trabajo.
El- Hay tesis, por ejemplo, tenemos precisamente entre nuestras traducciones una muy interesante de Schulz sobre Descartes como un revolucionario, un trabajo del que hemos comentado en clases, muy interesante porque hace análisis y hace muchas precisiones sobre la obra de Descartes, sobre varias de sus afirmaciones. Y decía esto porque vienen tesis revolucionarias que tienen que ver con un cambio en el orden de las cosas. Hay un orden y ese orden que está allí se busca alterar. Eso es lo que tiene que ver con una revolución. Miren, una reforma, por ejemplo, la diferencia entre la reforma protestante y la Revolución Francesa, sencillamente, ¿cuál es? La reforma protestante con las escrituras busca reacomodar, busca reformar, busca dar una forma original a las cosas, la forma que se perdió, busca darla con las escrituras, es decir, con la dirección divina, digámoslo así, busca reformar las cosas en cuanto a aquello que se perdió, cómo se desmejoró, entonces busca darle esa forma que originalmente tenía, un buen camino. En cambio, la revolución ve un estado de cosas que busca cambiar, pero radicalmente, ¿sí? Que busca desaparecer y en su lugar poner otra cosa. Entonces es muy diferente la reforma que la revolución. Son dos ámbitos son dos cosas, totalmente distintas. Entonces, la revolución que es el cambio, es ese intento que se hace de cambiar el estado de cosas que se encuentra ahí, se busca cambiar, ya sea de forma violenta, por ejemplo, o no, pero por lo común hay una conducción violenta que casi necesariamente se da, y se busca cambiar el orden de cosas que hay. Eso es lo que significa una revolución. Miren, hablan los historiadores del siglo XX como el siglo de las revoluciones. Y México precisamente es determinante en cuanto al tiempo de la revolución. Hablamos de la primera revolución del siglo XX, ¿no? Bueno, el pensamiento revolucionario, la revolución genera un pensamiento, está generada por un pensamiento. En ese pensamiento, decía, se trata de alterar el orden de las cosas y poner otra cosa en su lugar. Esa mentalidad revolucionaria es agitada, trae agitación a la vida, porque tiene que ver con un intento de cambio del panorama. Es un intento de cambiar el panorama. Y tiene en la base tensiones, desacuerdos. Por eso decía, la vida del pueblo mexicano tiene que ver con estas cosas. La revolución es el cambio de cosas. Miren, estos efectos, ¿cómo se ven? Esto de la revolución, por ejemplo, en la forma sencilla, llegada al pueblo común, se ve en querer cambiar, por ejemplo, el orden en cuanto a lo familiar. Pero no pensemos solo en la manera en que actualmente se está pervirtiendo y desvirtuando la familia, o desvirtuando y pervirtiendo la familia, sino inicialmente en cambiar el orden de cosas en cuanto a la protesta de los hijos. ¿Por qué yo tengo que obedecer? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo soy el encargado de hacer esto o aquello? Ya ven, el viernes pasado hablamos algo del desánimo, ¿no? Y lo que tiene que ver con el orden en nuestras vidas, horarios, disposición, disciplina. Bueno, pues con esto también está relacionado el término revolución, o relacionada la esencia de la revolución. Se busca alterar el orden. Entonces, ¿qué hay? Los hijos protestan. En las empresas
Por ejemplo, la gente protesta. Ciertamente hay protestas justas, pero hablamos de una situación generalizada donde se busca cambiar el orden de las cosas, en las instituciones, en todos los ámbitos. Esos son los efectos, en parte, de la revolución. El querer cambiar el orden de las cosas que está ahí. Con esto no quiero decir que el orden que está ahí, que todo orden que se ve, a ver, por ejemplo, el orden empresarial, aquel orden de esta escuela, de aquella otra, el orden de este gobierno, que sean órdenes perfectos, intocables, y los cuales no se deberían tocar, ¿no? Sin duda debe haber cambios, pero por eso hablábamos del contraste entre reforma y revolución. Nosotros buscamos reformar. Los revolucionarios buscan cambiar la configuración radicalmente, en la raíz, buscan cambiar la configuración de las cosas. Y sobre esa base vemos que la tesis de la revolución, las afirmaciones revolucionarias, no coinciden con las afirmaciones de la reforma. Son dos cosas totalmente diferentes, son dos cosas totalmente apartadas. No podemos confundir una con otra. Por ejemplo, como hicieron algunos pensadores que llegaron a afirmar algunos filósofos, algunas personas, pensadores de otros campos, no solo de la filosofía, de la politología y otros, que llegaron a afirmar que la Revolución Francesa era un producto de la Reforma Protestante. No, estaban confundiendo las cosas, están pensando que la esencia de la Revolución Francesa pues tiene que ver con la Reforma Protestante, ¿no? La Revolución Francesa es una perversión de las tesis de la Reforma. La Revolución, como decimos, tiene que ver con la búsqueda de una alteración radical de las cosas, del estado de cosas que hay. Se busca alterar el estado de cosas que hay, y el estado de cosas que hay tiene que ver, por ejemplo, con algo político. Hay un estado de cosas político, hay un estado de cosas familiar, hay un estado de cosas social, hay un estado de cosas, por ejemplo, lingual, en cuanto al lenguaje. Estamos viendo actualmente el ataque al lenguaje. Hay un estado de cosas, por ejemplo, de fe. Hay un estado, así, como hay aspectos, un estado de cosas económico, todo ese es el estado de cosas que hay. Y el pensar revolucionario, el pensamiento revolucionario, lo que busca es alterar todo ese orden de cosas. Es cuando celebramos nosotros, por ejemplo, la Revolución Mexicana, cuando nos sentimos revolucionarios, no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es aplaudir el hecho o celebrar, ¿sí?, el hecho de que en nosotros, en cada uno de nosotros, haya una persona que quiere alterar el orden de las cosas. Ya incluso Calvino, en el siglo XVI, en la institución de la religión cristiana, habla de algo de ello, que pues hay gente que malamente, pues él habla de equivocadamente, quiere alterar el orden de las cosas. Él lo dice, claro, particularmente en un contexto, y no se refiere a que no se pueda en absoluto cambiar nada, no es de lo que está hablando Calvino. Está haciendo una precisión muy particular, pero menciono esto porque pues estamos en tiempos donde miramos los efectos de la revolución. Ahora, la alteración en la vida familiar, la alteración en muchísimas cosas. Miren, la alteración en la forma de alimentarse, la alteración en cuanto a la vida de los hijos en la relación con los padres, la alteración en la vida educativa. Por ejemplo,
el cambio de las cosas. Miren, por ejemplo, entre otras muchas cosas, no se concebía antes, por ejemplo, la formación en función del juego. Debo decir aquí, tendría que ampliarse, que será en otro momento, no es que en sí misma la educación ligada al juego sea mala, no. No, estamos hablando de el intento de un cambio en las cosas y decir, mira, es que la educación que hubo antes fue mala y ahora se sobreentiende eso, fue mala y ahora la educación debe ser así, en función del juego. Y entonces se empieza a borrar una línea, lo que tiene que ver con, por un lado, el juego y con lo que es el no juego. Se borra la línea y ahí reside el problema, en el acto de borrar esa línea. ¿Sí? Bueno, miramos que se busca alterar radicalmente el cambio del orden en cuanto a los hijos, los padres, lo que tiene que ver con la familia, el matrimonio inicialmente, la cuestión de la autoridad paternal, la relación esposo-esposa, eso se ve afectado. Se ve afectado el ámbito educativo, ¿sí? Estamos mirando ahora, nosotros nos quejamos de eso, pero no lo hacemos tanto porque aquí educamos a nuestros hijos, entonces no vivimos ciertamente tenemos pesar por la situación educativa de nuestro país, pero no vivimos lamentando eso todos los días porque nuestros hijos precisamente, pues ustedes no van a la escuela pública, aquí son formados. Entonces, digamos, se hallan en el marco de una educación cristiana, pues, en una protección divina. Sí, expuestos, pues estamos caídos, estamos expuestos a pruebas, a luchas, a un gran número de cosas opuestas, pero como trabajamos la educación, no nos sentimos afanados. Por ejemplo, la gente cuando incluso cristianos que no educan ellos a sus hijos, no los forman, sino que los mandan a las escuelas públicas, ellos tienen pesar. No, pues el cambio en el programa educativo, los libros, lo que dicen ahí, el lenguaje que ponen, las ideas que se están promoviendo, ellos se preocupan, hay razón en preocuparse, nosotros también nos preocupamos, solo que la gran diferencia es que nosotros estamos educando a nuestros hijos. Esa es la gran diferencia. Nosotros estamos educando a nuestros hijos. Y en ese sentido nos preocupamos, pero decimos, bueno, en los nuestros estamos trabajando. Cuando no se trabaja en los hijos propios, pues naturalmente hay temor. Pero pues es que no se está cumpliendo la tarea que Dios ha demandado. Es que los padres deben formar a sus hijos. Los padres tenemos la tarea de formar a nuestros hijos. Entonces, se sufren mayormente los efectos de la revolución en el tiempo actual, pues porque pues, muchos hijos no están siendo educados. Se les manda a las escuelas, la situación es pues, terriblemente problemática, tal parece que no se haya qué hacer, ¿sí? Se vive en una situación de opresión, de angustia constante, no se haya qué hacer, repito, así es el término, y vivimos en esta situación, pues viviendo los efectos hasta ahora y que lamentablemente, no debo acercarme al fin por la hora, estamos viviendo pues toda esta angustia, todo esto que tiene que ver por causa de estas tesis que han venido de un tiempo atrás, que se han ido entrelazando con nuestra vida, que, repito, han afectado hasta nuestra misma salud, ¿sí? en general, y eso es lo que se celebra ahora. Entonces, celebramos ciertamente, bueno, nosotros no lo celebramos aquí, pero como país se celebra la revolución, un caso particular histórico, pero hay que recordar que eso que llamamos revolución tiene una esencia y tiene implicaciones. Y algo de lo que hemos estado hablando tiene que ver con eso que acabamos de mencionar. Bueno, miren, pues para acercarnos al fin, solo
¿Puede venir mi tocayo? Neto, ven. Te vamos a presentar aquí. Ven. Bien, pues ahora vamos a presentar un niño más. Tenemos aquí. Vamos a subirte aquí. Él es mi tocayo Ernesto. Saluda aquí donde está el celular, a la camarita. Bueno, él es Ernesto, es pequeñín, él es de grupo muy pequeño porque tiene como 3. Sí, ¿no? Está pequeñín, entonces es como ¿qué es? No es maternal, ¿él qué es? Preescolar, ¿verdad? Preescolar 1. Entonces, pues aquí está ahorita que lo subí. Bueno, ya lo bajé, pero este es nuestro niño y es mi tocayo. Él se llama Ernesto Abdiel, ¿verdad? Así en ese orden, ¿no? No es Abdiel Ernesto, sino Ernesto Abdiel, ¿no? Y bueno, es un niño más de nuestro colegio, también muy inteligente y aparte muy gracioso. Bueno, pues entonces pues hacemos esta presentación, nos despedimos y pues muchas gracias.